Hola, hoy nos metemos de lleno en un tema fascinante, y súper importante para cualquiera que trabaje con audio, la mezcla profesional. Tenemos aquí unos apuntes, unos extractos de un material muy interesante que se llama Afinación y Alineación, Pilares de la Mezcla Profesional. Así es. Y vamos a explorar a fondo por qué estos dos conceptos, afinar y alinear, son mucho más que simples pasos técnicos, ¿no? Son en realidad la base para esculpir un sonido que se sienta coherente, claro y bueno, que suene profesional. Exacto. La misión hoy es como desentrañar qué significan realmente, por qué a veces se pasan por alto o se entienden mal, y ver cuál es su impacto real en la claridad, en la cohesión de una producción musical. Porque según estos textos, si esto falla, como que todo lo demás se tambalea un poco. Correcto. No se trata solo de seguir una receta, sino de entender la filosofía que hay detrás. Vamos a ver las técnicas clave y, bueno, cómo aplicarlos para que una mezcla de verdad suene bien, que conecte. Ok, perfecto. Empecemos a desempacar esto. A ver, cuando hablamos de afinar en música, creo que lo primero que se nos viene a la cabeza es la voz principal, ¿verdad? Pero estos apuntes dicen que va mucho, mucho más allá en el mundo de la mezcla. Totalmente. En mezcla, afinar significa asegurar que todos los elementos con un tono definido, o sea, no solo voces, también bajos, sintes, hasta algunos samples de percusión a veces, que todos estén en perfecta consonancia armónica entre sí y con la tonalidad general de la canción. Si esto se descuida, el resultado puede ser disonante. A veces es sutil, pero genera como una incomodidad al oído. Le resta coherencia al todo. Y aquí es donde se pone súper interesante. El material da un ejemplo muy, muy concreto y muy de ahora. La afinación de samples, sobre todo esos bajos 808, ¿no? Tan presentes en la música urbana, electrónica. Parece algo muy técnico, pero ¿por qué es tan vital afinar un simple sample de bajo 808? Es que es fundamental, porque esos 808, aunque a veces suenen casi como un golpe, una percusión, tienen una nota fundamental muy clara. Y si esa nota choca con la armonía de los acordes o con la melodía principal, pues crea una tensión que no quieres ahí. El proceso que describen las notas es bastante directo pero clave. Primero, hay que identificar la nota raíz, la root note, real del sample. Ok, ¿y cómo se hace eso en la práctica? ¿Con qué herramientas? Pues cargas el sampler en un sampler, este instrumento virtual que te permite tocar muestras como notas, ¿no? Como el de Ableton Live, Logic, cualquiera de esos. Luego, usas un afinador, un tuner, esa herramienta visual que te dice qué nota está sonando realmente. Y ahí ves cuál es la nota fundamental del sample. Así, tal cual viene. Si el afinador te dice, no sé, que es un la, a, pero tú lo estás tocando en tu teclado MIDI como si fuera un do, c, pues ahí está el problema. Entiendo. Entonces le dices al sampler, oye, ¿este sonido que cargué en realidad es un la? ¿Ajustas eso dentro del programa? Exactamente, le indicas la nota raíz correcta. Y aquí viene un detalle, importante. A veces el sampler no está perfectamente afinado de fábrica, puede estar un poquito corrido, unos cents por arriba o por abajo. Los cents son como las subdivisiones de un semitono. La mayoría de los samplers buenos tienen un control de detune o desafinación fina. Y con eso corriges esos cents para que quede perfectamente clavado en la afinación. No es solo que no suene mal, es que se integre de verdad en la armonía. Ah, eso le da mucho sentido. No es solo corregir, es integrar armónicamente. Y los apuntes también mencionan otras cositas para añadirle más musicalidad a esos 808, más allá de la afinación pura. Hablan del efecto glide. ¿Qué es lo que logra eso? El glide, que también se llama aportamento, es lo que hace que el tono se deslice suavemente entre una nota y la siguiente, en lugar de saltar de golpe. Las notas sugieren configurar un tiempo específico, ponen como ejemplo 70 milisegundos, para controlar cuánto dura ese deslizamiento. Esto es clave para crear líneas de bajo más fluidas, más expresivas, muy típicas de ciertos estilos. Evita que suene como robótico o entrecortado, sobre todo si las notas MIDI se solapan un poquito. ¿Le da como ese toque más cantado al bajo? ¿Podría ser? Exacto, esa es buena forma de verlo. Y además mencionan configurar un rango amplio de pitch bend. Dan el ejemplo de plus 24 semitonos, o sea, 2 octavas completas.
Esto significa que si usas la ruedita de pitch bend de tu teclado controlador, tienes un control súper amplio y expresivo para hacer esas subidas o bajadas de tono dramáticas. Le añade otra capa de articulación musical. Queda clarísimo que la afinación es todo un mundo más allá de lo obvio. Bueno, pasemos ahora a la alineación. El material la describe como, la correcta sincronización y coherencia de las señales en 3 dimensiones: tiempo, fase y espectro. Suena complejo, la verdad, pero insisten mucho en que es vital para que todo se entienda bien y para crear esa sensación de espacio. Lo es, y quizá es donde más problemas sutiles pueden colarse si no se le presta atención, pero podemos descomponerlo para entenderlo mejor. Empezamos por la fase. Suele ser como el aspecto más misterioso para mucha gente. Dale, perfecto. ¿Por qué es tan crítica la alineación de fase? Entiendo que tiene que ver con cómo interactúan las ondas de sonido, pero ¿qué problemas concretos causa si está desalineada? Pues el problema fundamental es la cancelación de fase. Imagina 2 ondas de sonido parecidas que llegan juntas, ya sea a nuestros oídos, a 2 micrófonos, o que se suman dentro de la mezcla, pero que llegan ligeramente desfasadas en el tiempo. En algunas frecuencias, justo donde una onda está subiendo y la otra está bajando, ¡pum!, se cancelan, parcial o totalmente. Y esto puede hacer que un instrumento suene delgado, sin cuerpo, como flaco, o incluso que ciertas notas o frecuencias desaparezcan casi por completo. Ok. ¿Y cómo podemos detectar esto en medio de una mezcla con tantas cosas sonando? Suena difícil de oír directamente, ¿no? Ahí entra un truco que parece simple, pero que los profesionales usan todo el tiempo y que varias de las fuentes recalcan mucho. La comprobación en mono. A lo mejor piensas que tu mezcla suena gigante, súper espaciosa en estéreo, pero al pasarla a un solo canal, a mono, ahí se pueden revelar un montón de problemas ocultos. Simplemente. Exactamente ese botón. Si un sonido que habías paneado mucho a un lado, o al que le pusiste un efecto estéreo muy amplio, de repente pierde un montón de volumen, o suena raro, como hueco o como con un filtro extraño. Eso técnicamente se llama comb filter, o filtro de peine, es una señal clarísima de problemas de fase. Por eso, las notas insisten tanto en mezclar y verificar constantemente en mono y en estéreo. Te aseguras de que tu canción suene bien, no solo con auriculares caros, sino también en un altavoz Bluetooth, en el móvil, en la radio del coche, que muchas veces son sistemas mono o con poca separación estéreo. Entendido. Es como una prueba de fuego para la solidez de la mezcla, ¿verdad? Y relacionado con esto, el material menciona un fenómeno llamado Big Mono. ¿Qué es exactamente eso y por qué se considera un error? Sí, y es un error bastante común, la verdad. Ocurre cuando se abusa de la amplitud estéreo. Tienes muy pocos elementos importantes, el bombo, el bajo, la voz, bien firmes en el centro. Y en cambio tienes un montón de otros elementos, guitarras, teclados, efectos paneados súper exagerados a los lados, o con efectos que los hacen sonar hiperanchos. El resultado es una mezcla que puede sonar grande al principio, sí, pero le falta como un centro de gravedad. Es difusa. Al oyente le cuesta enfocar la atención, distinguir bien los elementos principales. Suena más como un montón de sonidos flotando por ahí que como una unidad coherente. Suena como una foto borrosa, ¿no? Mucha cosa en los bordes, pero lo importante, el sujeto, está desenfocado. ¿Y cómo se evita caer en esa trampa? La estrategia clave que proponen varias fuentes es trabajar de grande a pequeño, pero empezando por el centro. Recomiendan mezclar primero en mono. Sé que suena contraintuitivo, como ir para atrás del estéreo, pero la ventaja estratégica es enorme. ¿Cuál es esa ventaja exactamente? Pues te obliga a conseguir que el núcleo de la canción, normalmente la voz, el bombo, la caja o tarola y el bajo, suene claro, balanceado y potente ocupando solo el centro. Tienes que lograr separación y definición usando solo volumen y ecualización, sin la ayuda del paneo. Y una vez que esa base suena sólida, suena convincente en mono, entonces abres al estéreo y empiezas a ubicar los demás elementos en el panorama. Esto asegura que la mezcla tenga una columna vertebral fuerte antes de añadir la dimensión espacial. Es como construir la casa sobre cimientos bien sólidos. Tiene mucho sentido, sí. Ahora, ¿qué pasa si detectamos un problema de fase más sutil? Quizás entre 2 micrófonos de una batería, por ejemplo, que no se arregla simplemente invirtiendo la polaridad de uno. ¿Hay herramientas para ajustes más finos? Sí. Existen herramientas específicas, plugins como Waves in Phase o el Little Labs IBP.
Estos te permiten hacer ajustes muy precisos en la relación de fase, medidos en grados o milisegundos. Son útiles para alinear con mucha precisión, por ejemplo, el micrófono de adentro del bombo con el de afuera, o el mic de arriba y el de abajo de la caja. Sin embargo, es crucial entender algo que el material subraya. Estas herramientas no hacen magia, si el problema de raíz viene de una mala colocación de micros al grabar. A veces, la única solución real es editar manualmente las formas de onda para alinearlas visualmente, o incluso, aunque duela decirlo, volver a grabar la toma correctamente. La tecnología ayuda, pero no siempre puede rescatar una mala captura. Una advertencia importante esa. No depender ciegamente de los plugins. Y hablando de herramientas, hay una nota sobre los ecualizadores de fase lineal. Se supone que son mejores para no crear problemas de fase, pero tienen alguna contrapartida. Cierto, los EQs de fase lineal son geniales porque no introducen esos giros de fase que sí meten los EQs normales al realzar o cortar frecuencias. Y eso puede ser muy útil en ciertas situaciones, como en el Boss Master o al procesar señales en paralelo. Pero tienen un posible efecto secundario, el pre-ringing. Es como un pequeño fantasma del sonido, una resonancia muy cortita que aparece antes del transitorio real. Se nota más en frecuencias graves si haces cortes o realces muy bestias. El texto aclara que si este pre-ringing se vuelve audible, normalmente es señal de que estás usando el EQ de forma demasiado agresiva. Entendido. Usar con moderación y siempre escuchando críticamente. Pasemos rápido a la alineación temporal. ¿De qué se trata esto, más allá de que todo suene a tiempo con el clic? Se trata de la precisión rítmica, pero a nivel micro, ¿sabes? Asegurar que los inicios de los sonidos, los transitorios, el golpe seco del bombo, el ataque de la púa en la guitarra, el chasquido de la caja, estén bien definidos y sincronizados entre sí. A veces, un sonido puede tener un ataque un poco blando, o al revés, una cola o resonancia que dura demasiado, eso que en inglés llaman boominess, y que ensucia el ritmo general. ¿Y cómo se maneja eso? ¿Con qué se ajusta? Bueno, para realzar un ataque flojo o controlar una cola muy larga, se pueden usar herramientas llamadas Transient Designers. Te permiten, literalmente, darle forma al ataque y al sostenido de un sonido por separado. Otra técnica que mencionan es usar un compresor, pero no para aplastar todo, sino con un tiempo de release, de liberación lento. Esto puede ayudar a controlar esa resonancia o la cola de un sonido sin comerte el impacto inicial, para apretar un bombo que retumba mucho, por ejemplo. Y un punto muy práctico que señalan, sobre todo para sonidos graves problemáticos como un 808 o un bombo sampleado que no encajan perfecto en el groove. Muchas veces, la solución más directa y efectiva no es un plugin súper complejo, sino editar manualmente la muestra de audio. Cortar el inicio para que empiece justo donde tiene que empezar, quitando silencios o ataques lentos. A veces, la edición quirúrgica es la clave. Muy bien. ¿Y la última pieza del rompecabezas de la alineación? La espectral. Imagino que esto se refiere a evitar que los instrumentos se pisen unos a otros en las frecuencias, ¿no? El famoso enmascaramiento. Exactamente eso. Es como tener a varias personas hablando a la vez y en el mismo tono de voz. Es difícil entender a cualquiera claramente. Cuando dos instrumentos ocupan mucho el mismo rango de frecuencias, por ejemplo, la voz principal y una guitarra eléctrica con mucha distorsión en los medios, uno puede tapar al otro, haciendo que sea difícil de oír bien. ¿Y cuáles son las herramientas principales para gestionar esto? ¿Solo ecualización, cortar y realzar? La ecualización es una herramienta clave, por supuesto, para tallar el espacio de cada instrumento. Pero no es la única, y a veces ni siquiera la primera a la que deberíamos recurrir. Un buen balance de volúmenes es fundamental, lo primero, y el paneo inteligente es increíblemente poderoso. El material da un ejemplo muy práctico. A veces, en lugar de ecualizar drásticamente la voz o una guitarra que están peleando en el centro, simplemente mover, panear la guitarra un poquito hacia un lado. Puede liberar ese espacio central para la voz, mejorando la claridad de los dos sin necesidad de eco agresiva. Es pensar en el espacio estéreo como otra dimensión para crear separación. Qué interesante eso. Usar el paneo no solo para crear amplitud, sino como herramienta para resolver conflictos de frecuencia. El texto también menciona algo importante: limpiar el espectro usando filtros en los efectos, como la reverb y el delay. ¿Por qué eso? Es fundamental, sí, para evitar que los propios efectos ensucien la mezcla.
Es súper común que la señal de una reverb o un delay, si la dejas tal cual, tenga un montón de frecuencias graves innecesarias, ese barro o lodo que enturbia todo, y también agudos excesivos como un siseo o un aire artificial. Usar filtros de corte de graves, low cut o high pass, y de corte de agudos, high cut o low pass, en la señal que mandas al efecto o directamente en el canal de retorno del efecto, limpia todo eso. Evita que la reverb retumbe en los graves o que el delay añada un brillo metálico feo. El resultado es una mezcla mucho más clara, con más espacio definido para los instrumentos importantes. Es como quitar el polvo y el desorden alrededor de los muebles principales de una habitación. Me gusta esa analogía, sí. Parece que más allá de las herramientas técnicas, hay como toda una filosofía de trabajo detrás de esto para lograr resultados profesionales. Si tuvieras que resumir esa filosofía, ¿cuáles dirías que son los pilares? Yo diría que el pilar número 1, que se repite una y otra vez en las fuentes, es priorizar la escucha crítica. El oído entrenado es la herramienta definitiva. Está por encima de cualquier medidor visual súper sofisticado o de tener la última colección de plugins de moda. Hay que aprender a escuchar qué necesita la canción, no aplicar recetas porque sí. Otro pilar fundamental es la calidad de la grabación original. Se insiste muchísimo en que es muy difícil, si no imposible, arreglar en la mezcla un sonido mal grabado desde el principio. Los plugins pueden ayudar a mitigar problemas, claro, pero a menudo lo hacen a costa de degradar también las partes buenas del sonido. El famoso basura entra, basura sale, ¿no? Eso pone mucho énfasis en la preproducción y la grabación, claro. ¿Y qué hay de los sonidos en sí? ¿Es mejor recibir sonidos ya muy procesados por el productor o es preferible que vengan más bien crudos? Mm, la preferencia general que se desprende de los apuntes es trabajar con sonidos brutos, o sea, con el mínimo procesamiento posible desde la etapa de producción. Entiendo la idea de la flexibilidad, pero ¿no podrían esos sonidos ya procesados por el productor capturar a veces una intención o un carácter único que sea difícil de replicar después? ¿No se pierde algo ahí? Es un buen punto, sí. Y siempre hay excepciones, claro. Si un sonido procesado es absolutamente clave para el carácter de la canción, hay que respetarlo, obviamente. Pero, como norma general, los sonidos menos procesados te dan más margen de maniobra. Permiten al ingeniero de mezcla integrarlos mejor en el contexto global, aplicando EQ, compresión, efectos, de manera que todo suene cohesivo con el resto de los elementos, en lugar de tener que pelear contra decisiones de procesamiento anteriores que quizás no encajen tan bien en la mezcla final. Tiene sentido. Y volvemos también a esa idea del flujo de trabajo de grande a pequeño o top-down mixing. ¿Cómo encaja esto en la filosofía general? Encaja perfectamente. Empezar haciendo ajustes sutiles en los buses de grupo, el bus de batería, el de voces, el de guitarras, o incluso un poquito en el bus maestro. Quizás un poco de EQ general o una compresión suave para pegar todo, glue compression, te ayude a establecer el tono y la dinámica general de la mezcla desde el principio. Te da una perspectiva global. Y luego vas afinando los detalles en las pistas individuales. Esto ayuda a mantener la visión de conjunto, a asegurar que todas las partes trabajen juntas hacia el mismo objetivo sonoro. Y evita eso de perderse procesando excesivamente un solo elemento hasta que ya no encaja con nada. Y finalmente, se menciona la automatización como una herramienta súper poderosa. Va más allá de simplemente ajustar volúmenes. Muchísimo más allá. La automatización es lo que de verdad le da vida y movimiento a una mezcla moderna. Te permite programar cambios a lo largo del tiempo en prácticamente cualquier parámetro. Sí, niveles de volumen para que la voz suba en el estribillo y baje en la estrofa, claro, pero también el paneo para crear movimiento espacial. La cantidad de envío a la reverb para hacer que un final de frase se desvanezca de forma etérea, o incluso parámetros de plugins, la cantidad de distorsión de una guitarra en un solo o el umbral de un compresor en una sección más intensa. Es lo que permite que la mezcla respire, que evolucione, que mantenga el interés del oyente, y de una forma mucho más musical y transparente que simplemente aplastar todo con compresión para controlar los picos. Tela clarísimo entonces. Afinar y alinear no son solo casillas técnicas que hay que marcar, son conceptos fundamentales, son pilares sobre los que se construye una mezcla que suene profesional, inteligible y sobre todo emocionante. No se trata de aplicar reglas ciegamente, sino de entender profundamente cómo interactúan los sonidos en todas sus dimensiones: tono, tiempo, fase, espectro. Exactamente.
Cuando se dominan estos principios y las técnicas asociadas, es cuando realmente se puede transformar una colección de pistas individuales que a lo mejor sonarían un poco caóticas o amateurs, en una experiencia auditiva cohesiva, envolvente, pulida, donde cada elemento tiene su lugar, su espacio y su propósito bien definidos. Y para dejar una idea final ahí picando, los textos ponen un énfasis enorme, como decías, en la calidad de la fuente sonora original y en la escucha crítica por encima de la tecnología. Esto nos lleva a una reflexión interesante. Si la materia prima es tan crucial, ¿cómo podría un enfoque más consciente en la afinación precisa y la posible alineación de fases y tiempos durante la propia etapa de producción, antes incluso de empezar la mezcla formal, facilitar un resultado final mucho más coherente? Quizás así se requerirían menos intervenciones de rescate después y permitiría enfocar la mezcla más en la parte creativa y menos en la correctiva. Una idea sobre cómo esas decisiones tempranas moldean, y mucho, el lienzo sonoro final.